Buenas noches. La pregunta que hay que hacerse a esta altura de los acontecimientos, ya prácticamente a una semana de las elecciones del 26 de octubre, las elecciones de medio término, donde para el periodismo en general y para muchos electores el país se tiñó de violeta, ganó la libertad avanza, y el análisis meduloso, racional, categórico, matemático, dice que eso está equivocado. Y una rápida lectura que se puede hacer de esto y que lo vamos a compartir con Nicolás Slimmel, que es el presidente de la bancada peronista, y con el doctor Carlos Martínez, diputado mandato cumplido, hacer una especie de análisis qué pasó en el Chaco y cuáles son las perspectivas. Hablábamos siempre qué va a pasar a partir del 27 de octubre. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir del 27 de octubre? Fíjese que se sabe cómo se mueve el oficialismo y no se sabe cómo se mueve la oposición. ¿Cuál es el proyecto de la oposición para hacer alternativa? No se conoce. Entonces, ¿quién puede acompañar, corroborar y estar de acuerdo con este dato que vamos a dar? ¿Cuál es el dato? El verdadero resultado de las elecciones legislativas. Mire, el 66% a brocha gorda fue a votar, la concurrencia de electores más baja desde que arrancamos con la democracia ya en el año 83, en estos 42 años de democracia ininterrumpida. Y el no voto, o sea, la gente que no fue a votar, tuvo el 35.7%. Estoy hablando de la masa de electores nacional. ¿Cuánto sacó la Libertad Avanza? 26.1%. ¿Cuánto sacó el Frente Patria? El 22.5%. Después, entre el resto de la oposición y los votos en blanco, recurridos y nulos, hay casi un 7%. O sea, Milei hoy es Gardel con el 26%. Otra vez se vuelve a engañar y Milei vuelve a tener un Durán Barba. ¿Qué le pasa a la oposición que no tiene ese Durán Barba que haga racionalizar y esclarecer al elector? Es muy simple. No se hacen las cosas como se tienen que hacer. Mire, hay un dato que es muy importante. Aquí en la provincia del Chaco, el Frente Patria ganó en 50 de los 70 municipios. ¿Dónde está ese dato importante en la prensa chaqueña? También la prensa chaqueña, cooptada por el oficialismo, contribuye obviamente, a este descalabro mental que se tiene. Voy a ir a compartir con Nicolás Slimmel y con Carlos Martínez. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tonino? Buenas noches. Saludos para vos, para Carlos. Un placer compartir con ustedes acá en la mesa. Carlitos, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tonino? Lo mismo digo. Bueno, es de ustedes hoy la mesa. Hagan el análisis que quieran. Yo ya dije lo que tenía que decir. Estoy bastante aséptico, digamos, porque no entiendo a veces cómo no hay en la oposición alguien que explique con racionalidad cómo la oposición no se junta en una gran alianza
para hacer alternativa. Bueno, la pregunta es qué pasa después del 27. Otra vez vamos, después del 27 de octubre, otra vez mirando el 27 y van a ir cada uno por su lado otra vez. Empezó, arrancó. Bueno. A ver, primero, Tonino, me parece que hay algunos datos interesantes que vos dijiste hoy y que son preocupantes, ¿no? Primero, la falta de representación de las instituciones en la sociedad y la falta de credibilidad hoy en el sistema democrático, que es lo más importante que nosotros tenemos. Que acá en la provincia del Chaco, vos hablabas hoy del 66%, que es el porcentaje de votación más bajo de la historia democrática de la Argentina. Acá en la provincia del Chaco fue un poco menos, fue 65 y chirola y moneda. O sea, quiere decir que estamos por abajo del promedio nacional de participación, que es aún más complejo y más preocupante todavía, siendo de que uno entiende de que debería haber, con las necesidades que existen en nuestra provincia, la forma o la manifestación de cada uno de los ciudadanos tiene que ser ese voto para poder transformar y cambiar su realidad. Hoy no confían en esa transformación o en ese cambio de la realidad. Y eso de por sí ya es preocupante. Segunda cuestión, me parece que fue una elección extremadamente reñida y que yo hoy lo simplifiqué con un colega tuyo que es muy similar a tirar una moneda al cielo y podía caer cara o cruz. Le cayó cara a ellos, podía caer cruz y era para nosotros, digamos, porque realmente tiene que ser preocupante para Esdero, porque ahí sí hay una similitud entre Esdero y Javier Milei. Tiene que ser preocupante para ambos de que a 1 año y 10 meses de que comenzaron un gobierno nuevo, fresco, con impulso, Milei por arriba del 50% de los votantes, Leandro Esdero con el 47% casi de votantes que lo acompañaba, hoy prácticamente han perdido la gran mayoría de esa participación o de ese acompañamiento de la ciudadanía por las malas políticas que están haciendo. Claramente tiene que... 5 millones de votos perdió Milei con respecto a los balotajes. 5 millones de votos. Sí, sin duda. Y acá en la provincia también no tengo el acá número exacto, pero... Acá en la provincia, me acuerdo, Carlito, la última vez que vos viniste y que hiciste, casi 140.000 votos. 110.000. Ahora, sumándole esta... Ahora 75.000 con relación. Ellos perdieron... Mira, viste que a mí siempre me gusta comparar manzana con manzana, como dice el refrán. En las legislativas del 2023... con relación a las legislativas de ahora, de octubre, a nivel nacional, perdieron casi 4 millones de votos, 3.900.000. Y en la nación, que fueron separados, en la provincia del Chaco, que fueron separados Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza en el 2023, habían 192.000 los libertarios y 172.000 Esdero, 365.000 votos habían sacado ellos, separados. ¿Y ahora cuánto sacaron? 290, o sea, perdieron 75.000 votos con relación... Sí, 260 o 70. Por ejemplo, exactamente, 75.000 votos con relación. En el caso ¿Y de... los que no fueron a votar? Bueno, una gran parte... Ahí le tenés que sumar. Pero fíjate vos que una gran parte de los que no van a votar corresponde a gente desilusionada con Milei y Esdero. Mirá, sí, lógico. O sea, si vos comparás Burri y Milei en las generales de octubre, perdieron 14 puntos con relación a ahora. O sea, está bien, es fuerte el resultado. Vos decís, ¿cómo con todo lo que hizo puede ganar? Pero no es el 56-54%. Perdieron 14 puntos. Vos decís, bueno, lo que era Unión por la Patria pasó de 37 a los 34 puntos, ¿no? O sea, perdieron entre 3,5, 3,5 puntos. O sea, yo digo, para poner, como dicen los amigos peronistas, la única verdad es la realidad, y los números cantan. Entonces, evidentemente, de los 305.000 votos que se sacó como Unión por la Patria hace 2 años, se pasó a 288.000 votos. ¿Por qué? Porque la mitad de las fuerzas políticas, que algunas de esas fuerzas integraban Fuerza Patria, Unión por la Patria, hasta incluso las elecciones de mayo, decidieron ir por su lado. También hay una responsabilidad patriótica, Tonino, ahí, porque todo esto vuelvo yo con lo que decía fuera de cámara, nosotros estamos en una situación de guerra. Von Clausewitz decía que la política, que la guerra era la continuación de la política por otros medios, y viceversa también. Mao Zedong decía, vos sometés a un pueblo o por la bota o por la economía. Bueno, a nosotros nos están sometiendo por la economía. Pero fíjate, porque con la bota no pueden. Nosotros tenemos una intervención económica en el país de los Estados Unidos. Entonces, contra eso estamos peleando. Ese es el grado de... Yo lo escuchaba a Coqui decir, peleamos contra el aparato provincial, nacional.
Pero hay que agregar que el aparato nacional prácticamente es un virrey. A diferencia de Macri, que más o menos disimulaba, viste, hablé con Trump, pero me dio el Fondo Monetario, me sostiene con los 50.000 millones de dólares verdes. En este caso no. O sea, y por supuesto, operando con que vuelven el kirchnerismo, con todo ese discurso aterrorizante, sí. La inflación, el tema de la inflación, por ejemplo, la gente, hicieron crear a la gente que se desintegraba el país más o menos el 27 de octubre, por supuesto, un miedo. Yo estos miedos lo viví. Hubo el voto miedo. Exactamente. Sí, igual creo que también hay que generar un proceso de discusión política y entender que ellos nos han ganado batallas culturales a nosotros. Más allá de esto que yo comparto con Carlos, que tiene que ver con el contexto geopolítico internacional y que es real, también hay que entender que la gente, el ciudadano de pie o el que está en el barrio no entiende o no le interesa o no le importa todo esto que pasa a nivel internacional. Le importa ver cómo llega a fin de mes. O está la expectativa. O está la expectativa. Realmente hoy yo creo que la gente busca vivir el día a día, Tonino. Entonces, si nosotros tampoco logramos como proyecto político, primero, discutir ideas. Hace rato el peronismo no discute ideas y esto es una realidad. Y lo segundo, no queremos tocar temas por una cuestión quizás corporativa, histórica o determinación. Yo les digo ahora dos situaciones que plantea Milei ante la campaña. Planteó la reforma laboral y planteó la reforma tributaria. Ahora, ¿qué hacemos desde el peronismo? No todos, yo no lo pienso así, pero digo, gran parte del peronismo y quizás el peronismo más sectario a nivel nacional, que determina que no hay que discutir reforma laboral. Ahora, ¿a usted le parece que no hay que discutir una reforma laboral si tenés el 40% de formalidad laboral y el otro 60% está fuera del mercado? Claro. Que la gente no se siente representada. Claro. Entonces, te ganó la batalla cultural. Claro. Milei te ganó la batalla cultural porque él puso la discusión en algo que la gente sí le interesaba discutir. Ahora, ¿tenemos que aprobar lo que él quiere? No, eso es lo que no tiene que pasar. Nosotros tenemos que discutir de qué forma volvemos a integrar a ese 60 o ese 65% de trabajadores que están en la informalidad laboral. Hoy tuve la posibilidad de hablar con un compañero, con una persona que me estaba comentando y me decía algo muy cierto. Mira, Nico, hoy los chicos salen a trabajar con pedido ya. ¿Qué le importa los derechos laborales? ¿Qué le importa si tiene vacaciones pagas y lo que está haciendo es vivir el día a día? Entonces nosotros estamos fuera de la realidad, Tonino, en la discusión política. Fíjate que la oposición, yo no lo escuché, o sea, a lo mejor corregime si yo estoy desubicado. ¿En qué momento salió a decir a la vicegobernadora se la eligió para que esté 4 años? No se la eligió para que cambie 2 años, porque si no también podría cambiar el gobernador también, entonces, con el mismo criterio. O sea, entonces, ¿en qué momento? Y si no, eso es un fraude electoral, un fraude político. Por eso digo, ¿En qué momento salieron? Uno tiene que partir de la base de las equivocaciones o las cuestiones que se cometieron de manera equivocada. Nosotros cometimos algunas equivocaciones y creo que la cuestión testimonial muchas veces a la gente termina afectando y le termina sacando otra autoridad para poder discutir después eso. Entonces creo que esto es el peronismo hoy está en una etapa muy interesante porque el peronismo se tiene que rediscutir y se tiene que reconstruir a futuro y tiene que dar discusiones de fondo. Nosotros hasta hace pocos meses somos temerosos por no afectar absolutamente a nadie, en decir de que nosotros tenemos que volver a un proyecto político y no tenemos ni que asomar de vuelta a la gente que destruyó nuestro proyecto político, como los piqueteros, como las cooperativas que trabajaban y negraban permanentemente a los sectores de los trabajadores. No lo decimos. ¿Por qué? Porque somos temerosos, porque no tenemos miedo de que alguno se ofenda, porque no queremos decir... Pero ¿en qué momento, por ejemplo, salieron a decir ustedes, el peronismo salió a decir, mirá vos, Eduardo Aguilar y Pansardi hablaban peste de Capitanich y ellos fueron integrantes, pero, o sea, alguien les tenía que haber sido, pero vos sos un cara dura si estás hablando de Capitanich. Yo en eso coincido con vos, escuchá lo que te voy a decir. Yo creo que hay una parte del discurso de Capitanich, no hablo de peronismo porque yo no me meto en las cuestiones que tienen que ver los compañeros, son un partido... Decía Perón que somos todos peronistas. ¿Sí? Exactamente, pero fíjate vos que yo digo lo siguiente, Tonino. Yo lo respeto mucho a Fabricio Volati, vos sabés que he sido colega diputado con él. Él obtuvo a senador 4.700 votos. Cuando Capitanich dice son funcionales, o sea, eso significó un senador menos. Algunos van a decir, no, a lo mejor Fabricio me hubiese gustado que estuviera acá. Pero ¿a quién beneficia que hoy haya
un senador que vaya a apoyar la entrega a la Argentina, que vaya a destruir el trabajo, que destruya la industria. Eso es lo que hacemos hoy. Bueno, por eso sigo, qué sé yo. Partido que integraban Unión por la Patria o el espacio hasta en las elecciones de mayo. ¿Cuál es la razón? Bueno, en el caso, con todo respeto, Eduardo Aguilar. Bueno, en el caso de Eduardo, él coqueteó con los libertarios, digamos. Después, o sea, no puedo. Pero Claudia Pansardi, que yo le respeto mucho a Claudia, digo, bueno, yo calculo que uno debe estar reflexionando ahora, porque ¿a quién le benefició eso? El caso de los amigos... Yo creo que tanto Claudia Pansardi como Eduardo Aguilar, la única cabida tienen para hacer política es irse a La Libertad Avanza. No hay otra. Porque si el peronismo le abre las puertas a ellos dos... Bueno, pero a ver, ahí está, Tonino, lo que yo planteo, una discusión, como dice Carlito, que tenemos que darle hacia adentro del seno del justicialismo, pero tiene que ver también con esta cuestión de permitir permanentemente o generar concesiones a dirigentes políticos que vayan por afuera del peronismo. Porque hoy nos focalizamos en el caso ayer fue Vamos Gustavo Chaco. Martínez. Fue Gustavo Martínez, fue primero Chaco también. Y hoy nosotros logramos la cohesión y logramos la unidad con gran parte del sector. Pero por eso yo digo, hay que poner reglas de juego en clara y yo creo que hay que tener una mayor apertura para lo que ¿Cuántos votos sacó Gillo Ivanov? Y similar también. Y ahí yo creo que hubo un voto cruzado. Porque él como... ¿Sacó 5.000 y pico votos? No, 13.000, sacó 13.800 votos en la lista de diputados nacionales de él, donde iba él, y el doctor Picón en la de senadores sacó menos de 9.000. O sea que ahí tenés 4.800. Para ganarle Sí, hay un voto cruzado, pues yo estoy viendo que se cruzó ese voto para Capitanich. ¿Qué pasó? Que no se juntaron. Eso es. Ahí está el tema, pero es la oposición, porque ya no es... la oposición, vos no pertenecés más al peronismo, listo, macanudo, vos ya tenés otro frente, listo, vos también, listo, pero vamos juntos como oposición y entonces... Ahora, yo también creo, Tonino, que no es una cuestión matemática de una sumatoria arriba de la otra, digamos. Esto tiene que ver también con lo que te decía recién, un proyecto político, ideas claras que la gente pueda nuevamente tener esperanza en el peronismo. Hay muchos otros factores, porque el voto que va... Hay que contarle a la gente eso. Exacto, por eso te digo, hay que tratar de volver a conquistar para el futuro, tener 2 años para trabajarlo, para hacerlo, y también terminar un poco el egoísmo. Acá quedó demostrado que nadie es más que nadie, porque los que pensábamos que podían ser el salvador del 27, hoy tuvieron también que poner un baño de humildad, tanto adentro como fuera del peronismo. Entonces, me parece que hoy el heredero debe estar muy preocupado, que esto es lo que a nosotros hoy nos interesa. Ojalá que sirva para que empiece a cambiar alguna... Contra preocupado. Sí. Heredero y Milei. Yo creo que Milei... Y bajaron de 52 puntos a 45, Tonino. Perdieron casi 7 puntos en 2 años. Porque eso también hay que verlo. Hoy se ve el dolor de que por 3.400 votos no tenés un senador más y no ganaste una elección. Porque, vamos a decir, la categoría de senador es la que definía todo acá. Definía espacio de poder también. En diputados eran 2 y 2, se sabía. Sí, fue muy difícil que se... Pero si nosotros vamos a la evolución... yo lo decía en un video que publiqué en las redes, que si no hay un estancamiento, hay un retroceso heredero que cuesta ver, a lo mejor porque no se ganó, porque a veces no ganar te nubla un poco, pero si uno ve la progresión, todo lo que es Unión por la Patria, el espacio nacional, con el agravante de que 30.200 votos de estas 5 fuerzas que en mayo estaban de este lado y ahora no estuvieron, entonces se fueron por fuera. No estoy contando al Frente Integrador, no, estoy contando a 5 fuerzas, Polo Social. No participaron ellos. Exactamente, el Movimiento de Dignidad, ellos tendrán que dar alguna explicación ahí, porque cualquiera, el caso de Fabricio, el caso de Claudia Pansardi, gente que integra, digamos, una ideología. Lo mismo que en provincia de Buenos Aires, pasó lo que pasó, con Samir, porque los intendentes no jugaron, ahora no jugaron. Bueno, pero es así, vos cuando perdés por un punto y votaron 1 millón de personas más también, o sea, que quiere decir que el que estaba enojado dijo, antes que gane el peronismo, voy y voto en contra de eso, que también es un problema, porque el que no tiene identidad política y el que no tiene solamente es anti algo, es un problema también en el momento de discutir la política. Claro, después todo lo otro es cierto lo que vos decís. Acá yo siempre que vengo charlamos de eso.
Aparecen figuras nuevas dentro del peronismo también, el caso de Carenté, bueno, el caso de Kicillof también alumbra ahí, digamos, ¿no? Algunos dirigentes en otras provincias, ¿no? Si vos ves los resultados que hubo acá en el Chaco, por ejemplo, salvo las localidades del Gran Resistencia, menos Vilela, en otras localidades hubo un buen resultado, Peña, Las Breñas se ganó, General San Martín, o sea, y todo ese discurso de que el gerente de la pobreza, en todos lados, en los que estaban repartiendo becas, con bolsa de mercadería, ¿quiénes eran? Vos hablaste de Joker. Y ese hombre, ¿cómo explica las denuncias que hubieron en Las Breñas, en todos lados, las becas de 50.000 pesos para comprar voluntades? ¿Cómo era el tema? Y después se decía que con la boleta... Mira, hay una cosita que te quiero decir. Tienen que salir. A ver, bueno, pero hoy yo lo estoy diciendo. Este viernes sale el programa y no hubo una conferencia de prensa por parte de la oposición para decir y preguntarse, bueno, a ver, los adalides de la moral y de la ética política. Resulta que la vicegobernadora ahora va a ser senadora. Pero entonces, cuando fue en la fórmula Dero-Schneider, le mintió al pueblo como en la historia. Porque esto es lo que hay que decir. Esto es lo que hay que decir. Y fíjate que escondieron la identidad. Porque hace 35 días atrás tuvieron que cambiar toda la cartelería. Evidentemente fue un movimiento que le impidió una derrota por mucho más, o sea, que le impidió una derrota, ¿no? O sea, ahora ganaron. Yo no tengo ninguna duda, como dice Carlito, que provincializaron la elección nacional, la bajaron al terreno de Dero porque era un poco mejor desde el punto de vista de la aceptación social. Fíjate que después las caras eran la cara de Dero, la cara de Mireia, en cada uno de los carteles que uno podía ver en la provincia, lo mismo que, como dice Carlito, que sacaron el logo de la Libertad Avanza, dejaron solamente el color. Bueno, son estrategias, pero el aparato también es una realidad, Torino. A ver, nosotros creemos que la realidad que vive la sociedad, lo que uno puede sentir cuando vos vas a la calle, cuando hablas con los vecinos, cuando hablas en el bar, cuando hablas en el lado que vos vayas, lo que pasó en Durati ahora, incluso el fin de semana, que hasta el día de hoy no le soluciona el gobierno las cuestiones a la gente, hasta hoy nos estaban llamando diciéndonos que hay familias que perdieron absolutamente hasta la casa y no hay asistencia de nadie. Y bueno, pero todo eso, uno entiende que se debe conjugar en una demostración de un voto en contra de estas políticas provinciales y nacionales. Y no se siente que haya sido así, porque yo no encuentro una persona que me diga, che, la verdad que me parece que está buena la política que está haciendo Dero, me gusta lo que está haciendo el presidente. Vos no escuchás a nadie. Exactamente. Cierto. Nos pasa, es muy parecido a lo de Menem, ¿se acuerdan? Nadie lo votó a Menem. Claro, pero es increíble. No. Entonces hay un sector de la sociedad que realmente está siendo hipócrita con su propio pensamiento. Es una esperanza triste, una especie de esperanza triste, te digo yo, ¿no? Me voy a ir a la pausa, a la vuelta. Hechos puntuales, por ejemplo. Acá en la provincia del Chaco se cerraron muchos comedores escolares. ¿Por qué? Porque no hay plata. Ahora, ¿cuánto se gastó en la campaña publicitaria? El gobierno. Para la Libertad Avanza. Pero ¿y por qué también el gobierno no le dio plata a Fuerza Patria, no le dio plata? Esa plata de todo. La plata que pagó. ¿Dónde hay alguien que salga a denunciarlo a Dero? ¿Eso es debido de fondo? ¿O no? Sí, ¿dónde hay un fiscal que salga a decir, usted señor, ¿por qué ocupó la plata para la campaña política? Yo me voy a la pausa, coincido con lo que voy a decir, hay temor. ¿Y sabés qué es lo más denigrante? Y yo no voy a hablar porque en una de esas cuando yo suba, yo voy a hacer lo mismo. Y así pasó en estos 42 años. Vamos a sincerarnos, hermano, porque tenemos que sincerar. El peronismo y el radicalismo, antes del radicalismo, porque ahora no hay radicalismo. Es otra de las cosas que tienen que pensar los radicales lo que van a hacer. Pero el peronismo y el radicalismo no se denunciaban o no denunciaban las cosas como corresponde por la duda que yo suba. Así fue el tema. Entonces, claro, yo ya a esta altura del partido ya estoy de vuelta. Entonces, a mí me parece que hay que empezar a moralizar la política. Este es el punto.
Hay que empezar a moralizar la política y a decir las cosas por su nombre. Muy bien, la pausa.